Bienvenidos una vez más a Crecer Uno, recién nacidos. Mi nombre es Melvin Ardón y les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Si aún no te suscribes al canal, por favor, hazlo. También ponle la campanita y deja tu like y tu comentario. Y hoy empezamos entonces con la lección número 7. La lección número 7 es el significado de culpa. La Biblia dice que el hombre es pecador y que por tanto no puede hacer el bien. Romanos 3, 10 y 12 nos dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no siente culpabilidad, sino que adopta la filosofía del mundo. Si no te pescan, no es pecado. Es decir, el hombre deja de hacer ciertas cosas únicamente por el temor de que lo atrapen y no por tener la convicción de que eso está mal. Tito, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y el versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Entonces, vemos ahí claramente que el hombre peca hasta que lo cachan. Según Pablo, todos seguimos la corriente de este mundo, hasta que hicimos a Jesucristo el Señor y Salvador de nuestra vida. Efesios 2, versículo 1 y 3 dicen lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Según Pablo, todos seguimos la corriente de este mundo, hasta que hicimos a Jesucristo el Señor y Salvador de nuestras vidas. Uno de los primeros indicios de nuestra nueva vida fue una sensibilidad hacia el pecado. Cosas que antes no nos molestaban, de repente nos empiezan a incomodar, o como me gusta decirlo a mí, ya no podemos ni pecar a gusto. Nos redarguye la conciencia por cosas que antes no considerábamos malas. Por primera vez en nuestra vida nos sentimos verdaderamente culpables al cometer algún pecado, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros hace que nos sintamos incómodos. Y poco a poco dejamos de hacer ciertas cosas que otros califican de normales, simplemente porque nos incomodan y ya no deseamos hacerlas. Pregunta: ¿te has dado cuenta de algunas cosas de las cuales ahora te sientes culpable? ¿Cuáles son? Compártelas ahí en los comentarios, deja tu comentario. ¿Te has dado cuenta de algunas cosas de las cuales ahora te sientes culpable? O quizás de cosas que ya no haces, que antes pensabas que eran normales, pero ahora simplemente ya no las haces porque te incomodan y no deseas hacerlas. Deja tu comentario, por favor. La culpabilidad entonces viene de Dios y es buena. Sin embargo, Satanás es muy astuto y usa la falsa culpabilidad. Entonces tenemos que hacer la distinción entre culpabilidad y la falsa culpabilidad, porque la culpabilidad viene de Dios y es buena. Sin embargo, Satanás es muy astuto y usa la falsa culpabilidad. No ignoramos sus maquinaciones y que una de sus tácticas más efectivas es neutralizar a los creyentes, haciéndoles sentir una gran culpabilidad después de las caídas y de los fracasos.
Segunda de Corintios 2:11 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Entonces Satanás está buscando oportunidad para hacernos sentir culpables. La verdadera culpabilidad es cuando pecamos y nos sentimos mal por desobedecer, no porque somos acusados, sino porque desobedecimos. Entonces la verdadera culpabilidad es cuando pecamos y nos sentimos mal por desobedecer. Y esto nos lleva a confesar nuestro pecado. No lo vamos a esconder, lo vamos a confesar, porque nos sentimos mal. La falsa culpabilidad es cuando sentimos haber defraudado a Dios y creemos que nunca más seremos dignos de su comunión, compañerismo y perdón. La falsa culpabilidad es cuando sentimos haber defraudado a Dios y creemos que nunca más seremos dignos de su comunión, compañerismo y perdón. Entonces, ¿en qué maneras has experimentado tú la falsa culpabilidad? También déjanos los comentarios si puedes, por favor. ¿En qué maneras has experimentado tú la falsa culpabilidad? Pero la Biblia dice que desde el día que recibimos a Cristo, somos santos y sin mancha delante de Él. Colosenses 1, versículo 21 y 22 lo dice de esta manera. Aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Entonces, estamos reconciliados con Dios desde ese momento y para siempre. Efesios 1:4 lo dice de esta forma. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Satanás quiere que ignores que la aceptación que tenemos de Dios no depende de nuestro comportamiento. Satanás quiere que ignoréis que la aceptación que tenemos de Dios no depende de nuestro comportamiento, sino del simple hecho de que Cristo está en nuestro corazón. Satanás se dedica solo a tentarnos y a hacernos caer, sino también a sembrar en nosotros un sentimiento de culpa devastador y destructivo. Y si no nos enfocamos en la cruz de Cristo, nos sentimos muy mal y muy culpables. Y esto nos lleva a alejarnos más de Dios y a pecar más. No podemos permitir que nos inunde el sentimiento de culpa. Filipenses 3, 13 y 14 dicen lo siguiente: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el mismo apóstol Pablo no pretendía haberlo ya alcanzado. Por lo tanto, nosotros también todos estamos en el proceso y tenemos que dar lugar a ese proceso. Tenemos que buscar el perdón de nuestro Señor si le hemos fallado. ¿Cuáles son las reacciones más comunes ante el sentimiento de culpa? Primero, justificarse a sí mismo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hay muchos cristianos que tienen el hábito de decir: todo mundo lo hace, y eso los aparta más de Dios. Lucas 16:15 lo dice de esta forma. Y Él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. También tenemos la tendencia a culparnos a nosotros mismos y también a buscar las cosas de Dios por los esfuerzos de la carne
mediante la religiosidad. Voy a estar todos los días en la iglesia, voy a hacer esto, voy a levantar, voy a dar, voy a hacer esto. Sin embargo, no lo estamos haciendo de corazón. Romanos 8, 7, versículo 8, dice lo siguiente: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y el versículo 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces esto te lleva a una frustración aún mayor, pues Dios no te acepta por tus esfuerzos. Pregunta: ¿cuál de estas reacciones comunes ha sido más prevalente en tu experiencia? ¿El buscar las cosas de Dios por los esfuerzos propios? ¿O el condenarte a ti mismo? ¿O justificarte a ti mismo? ¿Cuál de estas tres ha sido más prevalente en tu vida? Y explica cómo te ha afectado. Deja ahí tu comentario, por favor. Muy pocos cristianos se aferran a la posición que ellos tienen en Cristo. Oigan nomás, muy pocos cristianos se aferran a la posición que ellos tienen en Cristo. La Biblia muestra claramente cómo nos ve Dios ahora. Somos sus hijos. Juan 1:12 lo dice de esta forma: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios, y por ese simple hecho nos acepta y nos ama en un 100%. ¿Dios nos acepta y ama porque somos fenomenales? No, sino porque Cristo hizo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Nos acepta más cuando leemos muchísimo la Biblia? No, pues ya nos acepta y ama al máximo. ¿Nos ama menos si pecamos? No. Recuerda que la aceptación de Dios está basada en Cristo y no en lo que tú haces. Si tienes a Cristo, tienes la aceptación de Dios. Efesios 1:6 lo dice de esta forma: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido a nosotros en el amado. Entonces, y Romanos 8, 38, 39 lo dice de esta forma: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, claramente lo dice la palabra. Dios te ve a ti como ve a Jesús, y Satanás no quiere que te apropies de esta verdad. Pregunta: ¿qué haces cuando pecas y te sientes culpable? Por favor, ahí contéstalo en los comentarios. ¿Qué haces cuando pecas y te sientes culpable? Cuando fallamos, lo único que tenemos que hacer es acudir a Dios para apropiarnos del perdón que ya tenemos. Recuerda 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si Dios te amó antes, cuando aún vivías en pecados y delitos, ¿cuánto más ahora que ya estás reconciliado con Él? Efesios 2, 4 y 5 lo dice de esta forma: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Es por gracia y no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tienes que aceptar, tienes que estar siempre seguro de su infinito amor y de su aceptación, aunque hayas pecado. En lugar de hundirte en sentimiento de culpa, tú debes correr a Él y pedirle perdón. Y tener la plena seguridad de que al hacerlo te inundará una completa paz y seguridad. Hebreos 4:16 lo dice de esta forma:
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, ¿por qué tenemos esta seguridad? Porque Dios lo dice y Él no cambia. Su carácter es constante. Santiago 1:17 lo dice de esta forma. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, ¿por qué tenemos esta seguridad? Porque Dios lo dice y Él no cambia. Su carácter es constante. Segunda de Timoteo 2:13 lo dice de esta forma. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué tenemos esta seguridad? Porque Dios lo dice y Él no cambia. Aun cuando confieses tu pecado a Dios, Satanás te querrá hacer sentir culpable diciendo, ¿y tú que dices ser cristiano? Eres un hipócrita. Dios jamás puede olvidar de cómo le fallaste. Dios te perdona, pero no se olvida. Nunca podrá usar a nadie como tú. Pregunta, ¿qué tienes que hacer cada vez que te vienen estos pensamientos? Déjalo ahí en los comentarios y te doy una clave. Lo que tienes que hacer es reprender a Satanás y recordarle que Dios te perdona y buscar perdón. Algo que siempre tienes que hacer es orar. Ora de acuerdo a 1 de Juan 1:9. Lo leemos una vez más. Dice 1 de Juan 1:9. Dice lo siguiente. 1 de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar y decir, Señor, gracias por haberme perdonado y no acordarte más de mi pecado. Gracias por aceptarme, por lo que Cristo hizo por mí. Después de hacer esta corta oración, Satanás vendrá otra vez para recordarte lo que hiciste, pero ahora ya sabes que esa culpa que viene a tu mente después de confesar a Dios es falsa. Y simplemente vuelve a orar. Señor, gracias, perdóname, gracias por perdonarme y por olvidar mi pecado. Eso es lo que dice la palabra. Pedir al Señor que nos perdone y de agradecerle porque Él olvida nuestro pecado. En el Antiguo Testamento hay un pasaje donde dice también que Dios toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. En Miqueas capítulo 7, 18 y 19, creo. Entonces, si viene alguna culpabilidad, lo que tienes que orar es pedirle al Señor que te perdone, según 1 de Juan 1:9, y darle las gracias por perdonarte y porque no se acuerda más de tus pecados. Y gracias porque Él te acepta por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que tú haces. Entonces, tienes tarea ahora, memorizar 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Que el Señor te bendiga y espero que esta lección te ayude mucho cuando vengan esos sentimientos de culpa. Recuérdate que la culpabilidad no es mala, pero la falsa culpabilidad sí. La culpabilidad el sentimiento de culpa te lleva a Dios y para pedirle perdón y para no pecar más. Y la falsa culpabilidad lo que hace es alejarte de Dios porque Satanás la usa para culparte y para acusarte y para que tú te apartes de Dios. Así de que repasa esta lección, escúchala un par de veces y recuérdate que Dios ya te perdonó. Y lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Que el Señor te bendiga y no te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de dejar tu like y si te suscribes, prende la campanita para que cuando subamos el próximo episodio te llegue. Que el Señor te bendiga y gracias por todo tu apoyo escuchando estas lecciones y también por compartirlas. Que el Señor te bendiga y sigue creciendo en el Señor. Bendiciones.